Quiero hoy hablarles sobre un tema que le titulé la santificación y el avivamiento. Dos cosas fundamentales. Una va o es el resultado de la otra. Puede, no puede haber avivamiento si no hay santificación. Y quiero leerles en Josué capítulo 3, verso número 5. Josué, Antiguo Testamento, capítulo 3, verso 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, y Josué le dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará maravillas mañana entre vosotros. O lo leo de nuevo. Porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gloria y honra, alabanza y adoración. Gracias, Padre, por este momento que me permites a través de la plataforma de Facebook predicar tu palabra y llevar, Dios mío, el mensaje a todos aquellos que bien puedan conectarse. En el nombre de Jesucristo, gracias. Recibe la gloria, la honra. Usa tu palabra. Usa, Dios mío, este ministerio en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Como dije, la santificación y el avivamiento. Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Qué es un avivamiento? Quiero empezar dando la definición de lo que significa esta palabra, este término. Avivamiento es el estado en el que la iglesia es despertada espiritualmente. Eso en primer lugar. Es el estado o es la condición en la cual la iglesia es despertada espiritualmente. ¿Para qué? Para la predicación del evangelio. Ese es el propósito fundamental de del avivamiento. Despertar a la iglesia para que predique el evangelio. No hay otra razón más importante que esa. Alabado sea Dios. También se define como el incremento de la intensidad, de la fuerza o la vivacidad de algo. Voy a leerlo nuevamente. Se define también como el incremento de la intensidad, la fuerza o la vivacidad de algo. Amén. Entonces, tenemos aquí un concepto que lo da un diccionario, que avivamiento es cuando hay intensidad o se incrementa la fuerza o se aviva algo. Eso es en términos generales lo que es un avivamiento. Si lo relacionamos al aspecto espiritual, entonces pudiéramos decir que el avivamiento espiritualmente hablando es la intensidad o es la fuerza que se le da o que recibe la iglesia para cumplir el propósito de Dios. Para eso ha sido y serán los avivamientos, para que la iglesia cumpla los propósitos de Dios en la tierra. Así de sencillo. Acá en Josué capítulo 3, verso 5, donde ya leí, vemos que Josué convoca al pueblo porque se les viene por delante una gran, pero gran batalla. Ellos tenían que atravesar el río Jordán para llegar a la tierra prometida. Pero la primera ciudad que tenían que ellos conquistar después de cruzar el Jordán no era cualquier ciudad, era una ciudad fortificada, era la ciudad de Jericó. Pero ellos, y en especial Josué, estaba muy claro, muy consciente de que la batalla que ellos iban a realizar requería de la ayuda de Dios. Que ellos como ejército, como pueblo, como nación, no tenían los suficientes recursos, no tenían la suficiente fuerza para enfrentar a ese enemigo tan poderoso. Por lo tanto, ellos estaban conscientes, y en especial Josué, y en ese sentido Josué buscó a Dios, esperó en Dios, confió en Dios. Y es así entonces como Dios le habla y le dice claramente lo que va a hacer. Y es allí cuando Josué, después de recibir las instrucciones de Dios, convoca al pueblo y le dice dos cosas importantes. Alabado sea Dios, que es la parte donde yo quiero enfocar el tema. Le dijo, primero, santificaos. Aleluya. Porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Primero,
santificación y segundo, maravillas. Allí vemos dos cosas diferentes, pero que están muy relacionadas. Tenía que el pueblo hacer algo primero, y era santificarse. Y en consecuencia, Dios haría grandes maravillas. Y es así que pasó. El pueblo de Israel logró entrar a la tierra prometida y conquistar la tierra de Canaán, la tierra que fluía leche y miel. Entonces allí encontramos dos aspectos importantes. Para que haya maravillas, para que haya manifestación de la gloria de Dios, para que haya avivamiento, es indispensable que haya santificación. La santificación puede producir el avivamiento. Un avivamiento sin santificación no es un verdadero avivamiento. Será otra cosa que simule ser avivamiento, pero no será avivamiento verdadero cuando no esté de por medio la santidad. Alabado sea Dios. Porque, ¿qué podemos también definir? ¿Cómo podemos también definir el avivamiento? Ya dijimos algunos conceptos, pero el avivamiento también en sentido espiritual lo podemos definir y resumir como la manifestación de la gloria de Dios, como la manifestación del respaldo y del poder de Dios a la iglesia. Y para eso Dios tiene que primeramente esperar que haya santificación, porque Dios no podrá hacer nada, no podrá hacer maravillas, no podrá derramar su gloria, no podrá respaldar a su pueblo si éste no está en santidad. La santidad tiene que ir previamente, tiene que ser previamente parte de la iglesia para que haya un verdadero avivamiento. Alabado sea Dios. Por supuesto, no es lo único. Tiene que haber también consagración, también tiene que haber fe. Obviamente tiene que haber gente dispuesta, gente valiente, pero todo parte de allí, de la santificación. Hay hoy en día, y lo ha habido a lo largo de la historia, falsos avivamientos. Han habido falsos avivamientos. ¿Qué es un falso avivamiento? Los falsos avivamientos son aquellos que son fabricados para aparentar que Dios está allí. Y estos falsos avivamientos son particularmente generados para causar ruido, para ocasionar emoción, pero no está Dios detrás de ellos. Por ejemplo, cuando hay falsos avivamientos, se intensifica, se intensifican las emociones, pero no hay santificación, perdón. Cuando hay falsos avivamientos o avivamientos fabricados, se intensifica la emoción, pero no hay santificación. Vemos entonces iglesias que tienen mucha emoción, pero sus miembros, sus creyentes, no son santos. Eso no es un verdadero avivamiento. Se hace uso de la sugestión para hacer que las personas actúen o se comporten de una manera determinada. La sugestión es una forma de guiar, de controlar o de manipular a las personas a tener ciertos comportamientos dirigidos para aparentar la manifestación del Espíritu Santo. Pero eso no es verdadero avivamiento. A Dios sea la gloria. Los verdaderos avivamientos, ya lo dije, tienen que partir de la santificación, de una iglesia que está apartada del pecado, de la inmundicia, que está apartada de la mundanalidad y de la carnalidad. A Dios sea la gloria. Amados hermanos, ha habido verdaderos avivamientos a lo largo de la historia. Sí los ha habido. El primero de todos ellos fue el avivamiento que ocurrió en el libro de los Hechos. Este avivamiento se produjo cuando la iglesia comenzó a ser perseguida. La iglesia, en principio, ella comienza la predicación del evangelio, comienza a hacer la obra que Dios les había encomendado a través de Jesucristo en el aposento alto. Allá, en aquel lugar, 120 o aproximadamente 120 personas fueron llenas del Espíritu Santo y luego de allí comenzaron a predicar, pero solo en Jerusalén, solo allí, en la tierra de Judea. Mas, sin embargo, el propósito de Dios no era solamente salvar a los de esa tierra, Él quería salvar a todo el mundo. Y así lo había mandado Jesucristo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero ellos se quedaron allí. Fue entonces como Dios, no fue el diablo, fue Dios quien permitió que se levantara esa persecución contra la iglesia. Y ellos luego de esa persecución comenzaron a buscar más a Dios,
a santificarse más, y la iglesia primitiva experimentó un gran avivamiento. ¿Y cuál fue el resultado de ese gran avivamiento? El resultado de ese gran avivamiento no fue otro que la iglesia creció. Porque ese es el propósito. La iglesia, que la iglesia crezca, que las almas lleguen a los pies de Cristo, que haya milagros, por supuesto, que haya sanidades, que haya liberación, que haya derramamiento del Espíritu Santo, pero como resultado final haya crecimiento numérico, que las almas lleguen por montones a los pies de Cristo. Ese fue el objetivo fundamental de ese gran avivamiento en el libro de los Hechos. Luego, a través de la historia, la iglesia tuvo sus bajas, tuvo su decadencia, tuvo sus momentos oscuros, sus momentos de frialdad, sus momentos de oscuridad, sí, los hubo, alabado sea Dios, sus momentos de retraso espiritual, pero también luego Dios permitió que surgieran, que se dieran a lo largo de la historia varios avivamientos poderosos, avivamientos que se iniciaron en pequeños pueblos, en pequeñas ciudades, y que luego avanzaron a todo el mundo. Avivamientos que empezaron en un hogar, en una casa, en un localcito pequeño, y llegaron a diferentes partes del mundo. Pero todos estos avivamientos tuvieron algo en común, y es que fue precedido por la santificación y por supuesto también por la oración. Y el resultado final, lo voy a seguir diciendo a lo largo de este mensaje, fue que hubo miles de almas convertidas y la iglesia creció. A Dios sea la gloria. Entonces ahí encontramos que el avivamiento tiene como fin que las almas se salven, que la iglesia resplandezca, que la iglesia brille en la tierra y que, por supuesto, Jesucristo sea glorificado entre las naciones. Pero, como ya lo dije, tiene que haber la santidad. Si no hay la santidad, la iglesia, el avivamiento no será verdadero y tampoco será perdurable, porque muchos de los grandes avivamientos que se llegaron a dar en la historia terminaron rápido. Hubo avivamientos que comenzaron y terminaron rápido. ¿Por qué? Porque la iglesia entró en decadencia. La iglesia entró en un estado de frialdad espiritual. La iglesia entró en un estado de letargo. Y sobre todo porque hay quienes quisieron y todavía lo quieren regularizar la obra del Espíritu Santo. Quieren ponerle controles, quieren ponerle parámetros a la obra del Espíritu Santo. A la obra del Espíritu Santo no se le puede poner control, no se le puede poner parámetros, no se le puede poner normas. El Espíritu Santo hace como Él quiere. El Espíritu Santo trabaja de la manera que Él quiere. Alabado sea Dios. Entonces, muchos avivamientos se estancaron, se paralizaron, porque comenzaron algunos líderes religiosos cristianos a ponerle parámetros al Espíritu Santo, porque a algunos no les gustaba la forma de operar del Espíritu Santo. Y eso, por supuesto, limita el accionar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace como quiere y de la manera que quiere. Alabado sea Dios. No hay en la Biblia un método específico del Espíritu Santo. No lo existe. Bendito sea Dios. En el libro de los Hechos encontramos, por ejemplo, que un día llegaron, Pedro llegó con un equipo de personas que le acompañaban, todos judíos, llegaron a la casa de Cornelio. Cornelio, un centurión romano, un hombre gentil, alabado sea Dios. Pero ¿quiénes estaban con Cornelio? También con Cornelio estaban personas gentiles. En su casa, como centurión que él era, tenía soldados romanos que le acompañaban, tenía su guardia personal, quizás tenía su familia allí presente. Es decir, había toda una gran cantidad de personas que no eran judíos, ninguno de ellos. Vestían como gentiles, hablaban como gentiles, comían comida de gentiles, nada que ver con el judaísmo. Pero ellos ni siquiera habían creído en Jesucristo. No lo habían creído, no lo habían confesado como Salvador. Y llegó Pedro ahí a predicarles, porque Cornelio era un hombre que ya tenía a Dios sin haber conocido a Jesucristo. Y por dirección del Espíritu Santo, Pedro fue allí. Y el día que él predicó, en la predicación,
en plena predicación, aquellos que estaban allí, como ya lo dije, gentiles que no tenían nada que ver con el judaísmo, recibieron la promesa del Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas. ¿Y qué pasó? Los judíos que vieron aquello se asombraron, alabado sea Dios, porque ellos pensaban que era imposible que ellos, siendo gentiles, fueran a recibir el mismo don que ellos habían recibido siendo judíos, siendo que estos se circuncidaban, siendo que estos no comían comida pagana, siendo que estos se vestían de una manera diferente, siendo que estos habían estado con Jesucristo y aquellos no, y ellos se quedaron asombrados. Y el mismo Pedro dijo, ¿quiénes somos nosotros para impedir la obra del Espíritu Santo? ¿Quiénes somos nosotros para no hacer lo que el Espíritu Santo está haciendo? Entonces ahí vemos que el Espíritu Santo hizo como quiso ahí en esa casa, alabado sea Dios. Él tiene diferentes formas de actuar, pero a veces nosotros queremos con nuestra mente ponerle moldes, ponerle parámetros a la obra del Espíritu Santo, alabado sea Dios. Por supuesto, también tenemos que diferenciar lo que es el avivamiento de lo que es el desorden. No es lo mismo, alabado sea Dios, porque cuando yo me refiero al avivamiento, y es el avivamiento de la palabra de Dios, es el avivamiento donde Dios hace como quiere, sanando enfermos, salvando las almas, libertando a los cautivos. Porque también hay que interpretar que en la iglesia de los Corintios, el apóstol Pablo tuvo que enviarles una carta para amonestarlos, para reprenderlos inclusive, porque estaban actuando desordenadamente, que es otra cosa. No es lo mismo actuar desordenadamente que ponerle parámetros al Espíritu Santo, porque no es lo mismo formar un desorden dentro de la iglesia, dándole supuestamente libertad al Espíritu Santo, pero sabiendo que el Espíritu Santo no es desordenado, porque la palabra bien también lo dice, que el Espíritu Santo es de orden, alabado sea Dios. Ahora, cuando se refiere a orden, no se refiere a que el Espíritu Santo se deja guiar por parámetros, no, él puede actuar como quiera, pero siempre lo hará dentro del orden y de la decencia. A Dios sea toda la gloria. Entonces, esos son los aspectos que muchas veces limitan o apagan el espíritu, apagan el avivamiento, perdón. Por un lado, que queremos limitar el obrar del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Por otro lado, queremos, eh, queremos que las personas, cuando hay desorden, cuando hay confusión, cuando hay emocionalismo exagerado, eso también, por supuesto, empieza a limitar el avivamiento, porque la gente comienza a dudar, comienza a estar confundida con respecto a esa parte. Pero, amados hermanos, cuando nosotros le damos libertad, permitimos que el Espíritu Santo actúe como quiere, eso, hermano, eso será indetenible. Eso será algo que no lo podrá parar nadie. Quiero dejar algo muy claro. Dije que todo avivamiento tiene que partir de la santificación. Eso está claro. Por eso el tema es el avivamiento y la santificación. Pero también tengo que dejar claro que tiene que haber oración. Tiene que haber consagración. Porque si hay mucha disciplina, mucha rigidez, mucha norma y no hay oración, entonces eso se vuelve una religiosidad, se vuelve algo religioso. Alabado sea Dios. Pero además también tiene que dársele, tiene que dejarse, tiene que permitirse, mejor dicho, al Espíritu Santo obrar. Tiene que darse la libertad al Espíritu Santo. Los avivamientos, para que sean avivamientos, tiene que ir acompañado con el derramamiento del Espíritu Santo. Si no hay derramamiento del Espíritu Santo, es imposible que haya avivamiento. Así de sencillo. Un lugar, una iglesia, donde no se derrame el Espíritu Santo, es imposible que haya avivamiento. Tiene que estar acompañada la santidad, tiene que estar acompañada con la oración y tiene que estar acompañada con el derramamiento del Espíritu Santo. Todo eso tiene que ir en conjunto, porque los milagros, las sanidades, el convencimiento masivo de las personas a Cristo, eso lo hace el Espíritu Santo. La unción la da el Espíritu Santo, porque podemos tener mucha palabra, mucha letra, mucho conocimiento intelectual, mucha Biblia, pero si no hay respaldo, y cuando me refiero a respaldo, no me refiero a la emoción que podamos tener nosotros en algún momento cuando predicamos,
Porque hay gente que cuando predican son muy emocionalistas, pegan muchos gritos, hablan muchas lenguas, pegan saltos. Y eso no es que sea malo, pero eso no es lo que el Espíritu Santo, eso no es la unción completa del Espíritu Santo. La unción completa del Espíritu Santo es cuando alguien tiene el respaldo de Dios y ora por una persona y se sana. El avivamiento es eso, que hay sanidad, que hay milagros, que la gente se convierte en buena gente, pero se convierte también en criminal. Se convierte la persona, como decimos criollamente o vulgarmente, zanahoria, es decir, que no hace nada, pero que se convierte también el delincuente, el malandro, el que ha sido condenado por crímenes, etcétera, el homosexual, la prostituta, que se convierte el borracho. Eso también, eso es avivamiento. Alabado sea Dios. Entonces, a veces pasa que tenemos personas que se creen, que aparentan tener mucha unción, porque pegan brincos, gritos y hablan lengua. Pero cuando oran por alguien no se sana nadie. No hay milagro, no hay sanidad. El avivamiento es eso, milagros, sanidades, prodigios, almas, vidas convertidas a Jesucristo. Y eso lo hace el Espíritu Santo respaldando a alguien que está, como ya lo dije, viviendo en santidad, viviendo en consagración, viviendo en oración y que ha sido lleno del Espíritu Santo. Oro y pido, oro y ruego que así Dios nos permita en este último tiempo a la iglesia en Venezuela, en Colombia y en cada país ser despertada por un gran avivamiento. Pero es importante, es necesario que antes de eso la iglesia se santifique. Si no hay santificación, no habrá verdadero avivamiento. Amén. Esa era la reflexión que quería compartir con todos ustedes.